Buenos días, mi nombre es Anet Rojas y el día de hoy voy a hablar sobre los derechos fundamentales y los derechos humanos. Comenzaré por hablar un poco de la delimitación histórica y conceptual sobre los derechos fundamentales, enfocado en la función de los derechos fundamentales en el constitucionalismo contemporáneo, tomando como referencia el libro Los derechos fundamentales del autor Antonio Pérez Luna. El texto destaca la importancia de los derechos fundamentales en el constitucionalismo actual, ya que son decisivos para definir el modelo constitucional de sociedad. Se señala la estrecha relación entre el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, donde el Estado de Derecho exige garantizar los derechos fundamentales, mientras que estos exigen del Estado de Derecho para su realización. Además, se explica que la concepción de los derechos fundamentales determina la propia significación del poder público y que su presencia en la normativa constitucional se presenta como un conjunto de valores subjetivos básicos y como marco de protección de las situaciones jurídicas subjetivas. Los derechos fundamentales representan el resultado del acuerdo básico de las diferentes fuerzas sociales y que su función es legitimar las formas constitucionales del Estado de Derecho al sistematizar el contenido axiológico objetivo del ordenamiento democrático. Además, se destaca que los derechos fundamentales garantizan un proceso político libre y abierto en cualquier sociedad pluralista. Se explica que con la evolución del Estado liberal de derecho hacia formas de Estado social de derecho, los derechos fundamentales han dinamizado su propia significación al añadir una función de descripción anticipada del horizonte emancipatorio a alcanzar y de valores directivos de la acción positiva de los poderes públicos. También se menciona que los derechos fundamentales contribuyen a conformar el orden jurídico infraconstitucional y que han de ser tomados como punto de partida para cualquier actividad encaminada a la interpretación o aplicación del derecho. También se habla de la dimensión subjetiva de los derechos fundamentales y cómo estos protegen la libertad, autonomía y seguridad de los ciudadanos, no solo frente al poder del Estado, sino también frente a otros miembros de la sociedad. Inicialmente se concebían como herramientas para defender a los ciudadanos del Estado, pero en la sociedad actual la igualdad formal no siempre implica igualdad material y los derechos fundamentales pueden ser amenazados en la esfera privada. Por lo tanto, el tránsito del Estado liberal al Estado social de derecho ha extendido la incidencia de los derechos fundamentales a todos los sectores del ordenamiento jurídico, incluso en las relaciones entre particulares. Es necesario que los poderes públicos promuevan las condiciones para que la libertad y la igualdad sean efectivas y que remueva los obstáculos que las impidan. El texto también menciona las transformaciones del Estado de Derecho y cómo éstas han ampliado el ámbito y contenido de los derechos fundamentales. Se menciona la clasificación de George Jelinek sobre las etapas de afirmación de los derechos públicos subjetivos, así como la necesidad de garantizar el bienestar económico para permitir la participación activa en la vida comunitaria y el desarrollo pleno de la subjetividad humana. Se agrega el nuevo estado del status positivus socialis, que incluye el reconocimiento del llamado derechos económicos, sociales y culturales que se integran en la categoría de los derechos fundamentales. Además, se destaca la doble función de los derechos fundamentales en el constitucionalismo actual, que actúan como garantías de la libertad individual y defienden los aspectos sociales y colectivos de la subjetividad. Se indica la inmediata incidencia de los derechos fundamentales en la convivencia política y su presencia en la mayoría de los textos constitucionales actuales. Incluso en los estados de derecho se producen violaciones de los derechos fundamentales debido a motivos como la tentación de quienes detentan el poder político, el poder de grupos económicos multinacionales y organizaciones terroristas. Además, en la sociedad tecnológica actual, las conquistas del progreso pueden amenazar la libertad y la identidad de las personas. Se menciona que el ejercicio de los derechos fundamentales puede verse obstaculizado por condiciones objetivas como la crisis económica, y en general se señala la necesidad de una tarea continua para profundizar y depurar el estatuto teórico de los derechos fundamentales y contribuir a su definitiva implantación. En cuanto a la formación y evolución histórica de los derechos fundamentales, el término derechos fundamentales se originó en Francia en el siglo XVIII en el contexto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y luego adquirió un significado especial en Alemania a través de la Constitución de Weimar y la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania. Aunque la formulación jurídica de los derechos fundamentales es relativamente reciente, sus raíces filosóficas se remontan a la doctrina histórica
y la afirmación cristiana de la igualdad esencial de todos los seres humanos ante Dios. Además, la teoría de los derechos naturales en los siglos XVI y XVII contribuyó al reconocimiento de la libertad y dignidad de todos los seres humanos, y los filósofos como Locke y Pufendorf defendieron los derechos naturales de la vida, la libertad y la propiedad como principios legitimadores del gobierno y la sociedad civil. El texto trata la evolución histórica del concepto de los derechos fundamentales y del contrato social en la teoría política occidental. Se destaca la idea de que los derechos fundamentales son aquellos que corresponden a todo ser humano por el solo hecho de su nacimiento, y que la teoría del contrato social se utiliza para justificar el poder político en base al libre consentimiento de los miembros de la sociedad. También se mencionan las influencias que recibieron las declaraciones de derechos en distintos periodos históricos, y se describe el carácter universal de los derechos humanos y su fundamento en la razón. Se menciona la evolución de las declaraciones de derechos a lo largo de la historia, desde la Declaración de 1789, que formó parte de la primera Constitución francesa, hasta la incorporación de nuevos derechos económicos y sociales por parte del proletariado en el siglo XIX, como el derecho al trabajo y a la seguridad social. El texto señala que la mayoría de los textos constitucionales de la época eran individualistas y se centraban en los derechos del hombre burgués, lo que llevó a la necesidad de reivindicar los nuevos derechos para la clase trabajadora. Además, menciona la conexión entre la Constitución francesa de la Segunda República de 1848 y la Constitución jacobina de 1793, en la proyección de los principios revolucionarios en la esfera social y económica. Se hace mención sobre la evolución histórica de los derechos fundamentales en diferentes constituciones y en distintos contextos políticos y sociales. Se destacan algunas constituciones importantes como la de la URSS, México y Alemania de Weimar, que intentaron reconciliar los derechos de libertad con los derechos sociales y económicos. También se menciona la internalización de los derechos humanos como un proceso importante para su protección. Se hace hincapié en la necesidad de reconocer que los derechos humanos son un problema de relevancia internacional y no solo una cuestión doméstica de los estados. En cuanto a la aproximación al concepto de los derechos fundamentales, el texto habla sobre los derechos fundamentales y su relación con los derechos humanos. Se destaca que los derechos fundamentales son el resultado de la confluencia entre la tradición filosófica humanista y las técnicas de positivación y protección a las libertades propias del movimiento constitucionalista. También se menciona que hay diferencias terminológicas entre los términos derechos humanos y derechos fundamentales, y se analizan algunos criterios que se han utilizado para diferenciarlos, como el de la reserva del término derechos fundamentales para los derechos privados a nivel interno y el de la distinción entre ciudadanos y personas. Sin embargo, el autor considera que estos criterios son insuficientes y que muchas veces son fruto de preferencias terminológicas del constituyente. Por otro lado, la adscripción de los derechos a una u otra categoría no depende solo de la libertad del enunciado, sino que debe tenerse en cuenta su naturaleza y alcance. El texto sugiere que para evitar confusiones es más conveniente utilizar la distinción entre los términos derechos humanos y derechos fundamentales en función del grado de cocreación positiva de cada uno. Los derechos humanos se refieren a un conjunto más amplio e impreciso de facultades e instituciones que deben ser reconocidas por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional, mientras que los derechos fundamentales son aquellos derechos y libertades jurídica e institucionalmente reconocidas y garantizadas por el derecho positivo, en la mayoría de los casos en la normativa constitucional, y que suelen gozar de una tutela reforzada. Los derechos humanos incluyen tanto la descripción de derechos y libertades reconocidos en declaraciones y convenios internacionales, como exigencias más radicalmente vinculadas al sistema de necesidades humanas que aún no han sido positivadas. En cambio, los derechos fundamentales son delimitados espacial y temporalmente, y su denominación responde a su carácter básico o fundamentador del sistema jurídico-político del Estado de Derecho. Se señala la distinción entre los términos derechos humanos y derechos fundamentales y la polémica que surge entre dos posturas diferentes en su interpretación. Fernández Galeana se refiere principalmente a los derechos humanos como una normatividad suprapositiva que debe ser reconocida y regulada por el derecho positivo, mientras que Peces Barba se centra en los derechos fundamentales como la inserción de los valores de la persona humana en normas jurídico-positivas.
A pesar de sus diferencias, ambos autores reconocen que los derechos fundamentales tienen su fundamento en un sistema de valores previo y se basan en una axiología ontológica y en una filosofía humanista de signo democrático. En general, hay un acuerdo básico entre las dos posturas en cuanto a la relación entre los derechos humanos y los derechos fundamentales. En conclusión, es importante diferenciar entre los conceptos de derechos fundamentales y libertades públicas, ya que aunque ambos se refieren a instituciones subjetivas reconocidas por el ordenamiento jurídico, tienen objetivos y alcances distintos. Las libertades públicas se enfocan en garantizar las esferas de autonomía subjetiva de los individuos, mientras que los derechos fundamentales tienen un significado más amplio, incluyendo tanto los derechos tradicionales de signo individual como los nuevos derechos de carácter económico, social y cultural. Por lo tanto, es necesario tener claridad en el uso de estos términos para evitar confusiones y asegurar una adecuada protección de los derechos de las personas.